Saludos a todos los amantes de los misterios y secretos. Imagina esto, es el año 1900, en las profundas aguas del mar Egeo. Un grupo de buzos griegos encuentra accidentalmente un barco hundido y en el fondo ven algo inusual, estatuas antiguas, joyas, pero entre estos tesoros hay un extraño objeto de bronce cubierto de depósitos marinos. A primera vista, parece solo un pedazo de metal deteriorado por el tiempo. Pero cuando los arqueólogos comienzan a estudiarlo, no tienen idea de que están sosteniendo algo completamente increíble, un enigma que desconcertará a los científicos durante siglos. Este artefacto se conoció como el mecanismo de Anticitera. A medida que lo limpiaban y restauraban, comenzaron a revelarse los detalles. Dentro de la carcasa metálica se descubrieron engranajes complejos, mecanismos y esferas. Estaba claro que no se trataba solo de una obra de arte o adorno, sino de un dispositivo antiguo, y su complejidad sorprendió a los científicos. Con la ayuda de tecnologías modernas como radiografías y modelado 3D, se descubrió que el mecanismo era una computadora analógica griega antigua, capaz de predecir con precisión eventos astronómicos, como las fases de la luna, eclipses solares e incluso los movimientos de los planetas. Se creó aproximadamente en el siglo II a.C. y es demasiado avanzado para su tiempo. Las civilizaciones antiguas no deberían haber tenido tales conocimientos tecnológicos, ¿o deberían? La pregunta más intrigante es, ¿quién pudo haber creado tal tecnología? ¿Y cómo? El momento de su creación coincide con el apogeo de la antigua Grecia, la era de Arquímedes y otros grandes pensadores. Pero el dispositivo es tan complejo que no encaja con la tecnología conocida de la época. Algunas teorías sugieren que el mecanismo era parte de un conocimiento perdido del mundo antiguo, quizás incluso de una civilización antigua cuyas tecnologías estaban miles de años adelantadas. Otros creen que podría ser el resultado de un contacto con civilizaciones extraterrestres que regalaron a la humanidad un avance en la ciencia. Los secretos del mecanismo de Anticitera no se han desvelado por completo hasta hoy. La pregunta sigue abierta, si en la antigüedad podían crear máquinas como esta, que más se ha perdido en el tiempo y la historia de lo que ni siquiera sospechamos. En la isla de Creta, en el corazón del mar Mediterráneo, floreció una de las civilizaciones más avanzadas y prósperas del mundo antiguo, la minoica. Se destacaba sobre las culturas vecinas gracias a sus magníficos palacios, tecnologías avanzadas y arte refinado. Todo el mundo antiguo los admiraba. Su capital, Cnosos, era una utopía, donde se llevaban a cabo complejas transacciones comerciales, se realizaban rituales místicos y, según la leyenda, el Minotauro se ocultaba en los laberintos subterráneos. Pero luego los minoicos desaparecieron. De repente, como si nunca hubieran existido. ¿Qué pasó con esta gran civilización? Alrededor del año 1600 a.C. ocurrió un evento que pudo haber llevado a la desaparición de los minoicos. En la isla de Santorini, cerca de Creta, se produjo una de las erupciones volcánicas más grandes en la historia de la humanidad. De repente, la tierra tembló y el cielo sobre el mar Egeo se volvió negro. Enormes nubes volcánicas se elevaron a la atmósfera, sumiendo la región en el caos. Los terremotos que destruyeron los palacios en Creta siguieron a este primer golpe. El volcán expulsó miles de millones de toneladas de cenizas que bloquearon la luz solar y provocaron una caída brusca en la temperatura de la tierra. Pero eso fue solo el comienzo de la pesadilla. Después del volcán, vino una gigantesca ola, un tsunami que cubrió las costas de Creta, destruyendo los puertos minoicos, arrasando con su flota y todo a su paso. Las antiguas ciudades, antes tan poderosas, cayeron en ruinas.
Sin embargo, incluso después de esta catástrofe, parte de la civilización minoica sobrevivió. Pero algo más asestó el golpe final, acabando con los sobrevivientes y conduciendo a la desaparición total de este gran pueblo. Es muy probable que se tratara de una invasión de vecinos, como los belicosos aqueos de Grecia. Hasta el día de hoy, las ruinas del palacio de Cnosos guardan silencio, aunque los antiguos frescos y artefactos aún cuentan la vida y cultura de los minoicos. Pero su destino final sigue siendo uno de los mayores misterios de la antigüedad. Perú. El corazón del desierto estéril de Nazca, el mundo es en gran parte devorado por la arena y el viento. A su alrededor, solo hay silencio, interrumpido únicamente por el suave murmullo de la arena. De repente, en medio de esta meseta desértica, se extienden gigantescas líneas y figuras talladas, como si quisieran transmitir un mensaje desde un pasado lejano. Estos dibujos, conocidos como las líneas de Nazca, son algunos de los geoglifos más grandes y enigmáticos jamás creados por el ser humano. Desde lejos, parecen simples líneas, pero al verlas desde lo alto, se revelan sus verdaderas dimensiones. Estas figuras son mucho más que simples dibujos, representan complejas formas geométricas, siluetas de animales y criaturas míticas. Uno de los aspectos más sorprendentes de las líneas de Nazca es su tamaño. Algunas de ellas alcanzan más de 200 metros de longitud, y sus formas precisas y tamaños son difíciles de reproducir sin una visión desde el aire. Echa un vistazo a la figura del colibrí, cuyas plumas están trabajadas con una precisión increíble, o la gigantesca figura de la araña, cuyas largas patas se curvan como si estuviera lista para descender del cielo. ¿Qué impulsó a los antiguos Nazca a crear estas grandiosas obras de arte? Una de las teorías más comunes es que las líneas podrían estar relacionadas con la astronomía. Tal vez estos dibujos servían para observar el movimiento de las estrellas y planetas, ayudando a los astrónomos antiguos a rastrear eventos celestiales. Otros investigadores sugieren que podrían haber sido parte de prácticas rituales destinadas a apaciguar a los dioses o predecir el futuro. Además, muchos científicos creen que la creación de tales dibujos gigantescos requiere un alto nivel de organización y tecnología. ¿Cómo pudieron los antiguos Nazca crear figuras geométricas tan precisas estando en la Tierra? El Coloso de Rodas, la gigantesca estatua que desapareció de manera misteriosa. En tiempos antiguos, en la isla de Rodas, en la parte oriental del mar Mediterráneo, se erigía una estatua que se convirtió en símbolo del poder y la ambición de los antiguos griegos. Era el Coloso de Rodas, una enorme escultura de bronce que se alzaba sobre la entrada del puerto de la isla. En su época de gloria, fue una de las 7 maravillas del mundo antiguo y su historia es asombrosa. La leyenda comienza en el año 280 a.C., cuando la isla de Rodas, recién liberada de un asedio, decidió levantar esta monumental estatua en honor al dios del sol, Helios. Tras la invasión fallida, Rodas, bajo el mando de su gobernante Demetrio Poliorcetes, se convirtió en un símbolo de resistencia y coraje, y los habitantes locales quisieron celebrar su victoria con un monumento tan destacable. La construcción del coloso fue un proyecto ambicioso. La estatua tenía una altura de unos 33 metros. Para crear esta figura grandiosa se utilizó bronce y en su interior tenía una estructura hueca de piedra y madera. Miles de trabajadores, incluidos escultores y herreros, trabajaron en este proyecto y sus esfuerzos fueron recompensados con la creación de una verdadera maravilla de la ingeniería. El coloso se erigió sobre un pedestal masivo, y sus poderosas piernas de bronce se elevaban sobre la entrada del puerto de Rodas, como un gigante guardián que vigilaba la entrada a la ciudad.
Este monumento no solo era un símbolo del poder de Rodas, sino también una inspiración para los marineros que entraban al puerto, quienes podían ver su silueta contra el cielo azul. Sin embargo, la alegría por la finalización de la estatua fue efímera. Solo 56 años después de su construcción, en el año 226 a.C., un fuerte terremoto sacudió la isla. El coloso, incapaz de soportar los temblores de la tierra, cayó. Sus partes de bronce se rompieron y los restos de la estatua permanecieron esparcidos por el suelo, visibles durante varios siglos. Más tarde, los romanos, conscientes de la grandeza del monumento destruido, vieron los escombros como un testimonio de la antigua gloria. Las partes más grandes de la estatua fueron divididas y las láminas de metal vendidas a mercaderes. El valioso bronce terminó en hornos de fundición. Y así terminó la sorprendente historia de una de las maravillas del mundo, cuyos rastros se dispersaron por el mundo. La paradoja de Pitágoras. ¿Por qué el antiguo filósofo y matemático griego Pitágoras prohibía a sus discípulos hablar de algunos descubrimientos matemáticos? ¿Esconde esto algún significado profundo? Pitágoras, filósofo y matemático de la antigua Grecia, fundó una escuela que estudiaba la armonía numérica y la geometría. Sus seguidores creían que los números y las relaciones matemáticas podían revelar verdades ocultas sobre el universo. Estas ideas a menudo eran vistas como esotéricas y fueron objeto de muchas especulaciones. Creían que ciertos números y sus relaciones, como los números de Fibonacci, tenían un significado divino o místico. La secuencia de Fibonacci es un conjunto de números en el que cada número siguiente es la suma de los dos anteriores. Esta fórmula simple resulta ser la base de muchos fenómenos sorprendentes en el mundo que nos rodea. Su conexión con la llamada proporción áurea y su manifestación natural en diversas formas de vida la han convertido en un tema de especial atención a lo largo de los siglos. Las hojas en los tallos de las plantas se disponen de tal manera que maximizan el acceso a la luz solar. Las posiciones de las hojas y los ángulos se ajustan a las leyes de este número mágico. En los girasoles, margaritas y piñas se pueden encontrar patrones espirales basados en los números de Fibonacci. La forma de las conchas de moluscos y caracoles a menudo sigue la lógica de la espiral áurea. Incluso en el cosmos se pueden notar principios de la proporción áurea. Pitágoras también descubrió que los intervalos musicales podían expresarse a través de simples relaciones numéricas. Por ejemplo, los intervalos armónicos entre sonidos están relacionados con proporciones de números enteros. La octava corresponde a la relación 2-1, la quinta a 3-2 y la cuarta a 4-3. Este descubrimiento dio lugar a la idea de la música de las esferas, un concepto según el cual los cuerpos celestes se mueven en una armonía perfecta, similar a los intervalos musicales. Aunque no podemos escuchar esta música, está presente en el cosmos y su armonía está determinada por relaciones numéricas. Los pitagóricos prestaban especial atención al estudio de las formas geométricas y sus propiedades. Para ellos, cada figura geométrica tenía un significado sagrado, relacionado con los números y las concepciones filosóficas. El triángulo representaba la armonía y el equilibrio. Era símbolo de la Trinidad, la unidad de la mente, el cuerpo y el espíritu. El cuadrado simbolizaba el mundo material y la estabilidad. En su estructura cerrada, el cuadrado representaba la esfera terrenal, ordenada y finita. El círculo era considerado la encarnación de la infinitud y lo divino eterno. No tenía principio ni fin y expresaba perfección. Sin embargo, uno de los descubrimientos de los pitagóricos provocó una verdadera crisis en su filosofía. Al estudiar la geometría, descubrieron los números irracionales,
números que no se pueden expresar como la relación de dos números enteros. Este descubrimiento sacudió su sistema de creencias, que se basaba en la idea de que todo el mundo podía describirse mediante números enteros y sus relaciones. Uno de los ejemplos de números irracionales fue la relación entre la diagonal y el lado de un cuadrado. Resultó que la longitud de la diagonal de un cuadrado, si su lado es igual a 1, es la raíz cuadrada de 2, lo cual es un número irracional. Este descubrimiento rompió la idea de la perfección de los números y fue tan impactante que decidieron mantenerlo en secreto, temiendo que su sistema filosófico se viera destruido. El faro de Alejandría. Imagínate el mar nocturno, sumido en el silencio y la oscuridad, interrumpido solo por el susurro del viento y el lejano chapoteo de las olas. En el horizonte, enmarcado por la negrura, se alza una figura solitaria y majestuosa que rompe el abismo de la noche con su luz. Ese es el faro de Alejandría, una maravilla de la ingeniería que encarnaba la magia del mundo antiguo y los asombros de la inventiva humana. Construido en la isla de Faros, en la entrada del puerto de Alejandría, el faro no era solo una estructura de navegación, sino también un símbolo del poder y la genialidad del antiguo Egipto. Fue erigido hace casi 2000 años, en el siglo III a.C. Este faro gigantesco se elevaba a 100 metros sobre el nivel del mar. Imagina sus muros de piedra que alcanzaban el cielo y brillaban en la noche. Cada una de sus 3 secciones, la base cuadrada, la parte media octogonal y la cima cilíndrica, estaba construida con piedra blanca, reflejando la luz de la luna y las estrellas, como una gigantesca vela en las vastas extensiones del mar. Pero lo más fascinante era, quizá, que el faro realmente brillaba en la oscuridad. En su cima ardía un enorme fuego, y alrededor de él había un mecanismo de espejos que reflejaba la luz y la dirigía a varias millas a la redonda. Esta luz era tan brillante que los marineros podían verla incluso a 30 millas de la costa. Sin embargo, este faro no solo era un símbolo de navegación y poder. Detrás de su grandiosa apariencia se ocultaban tragedias y misterios. Como resultado de devastadores terremotos en los años 956, 1303 y 1323, el faro sufrió importantes daños y, finalmente, se derrumbó en el mar. Muchos textos antiguos describen cómo sus enormes escombros flotaban en las aguas del puerto. Se dice que incluso después de su destrucción, sus restos continuaban atrayendo a buscadores de aventuras e investigadores. Según los relatos, algunos afirmaban que entre los escombros se podían oír sonidos inacibles de antiguos rituales y voces del pasado, mezclándose con el rumor de las olas. En la India existe una leyenda sobre un puente que fue construido por Rama para su expedición a Lanka, conocido como el Puente de Adán. Bajo el agua, se descubrió una cadena de piedras que, por razones desconocidas, no se hunden, desafiando las leyes de la naturaleza. Esta historia hace que la sangre se hiele en las venas. Es la historia de las piedras flotantes de Rama. Según el antiguo épico indio, Ramayana, este puente fue construido por un ejército de monos bajo la orden del dios Rama para que pudiera cruzar el estrecho entre la India y Sri Lanka, liberar a su esposa Sita del cautiverio del demonio Ravana y enfrentarse a él. Según la leyenda, cada piedra era enorme y rectangular, pero poseía un poder mágico invisible que le permitía flotar sobre la superficie del agua, como si estuviera hecha de aire. Investigaciones y hallazgos arqueológicos muestran que, efectivamente, se encontraron piedras en esta área. Sin embargo, la ciencia moderna y la tecnología afirman que tales piedras no pueden flotar sin intervención especial. Una de las teorías sugiere que los antiguos arquitectos utilizaron métodos especiales de tratamiento de la piedra,
Tal vez una combinación de minerales específicos y una técnica que el mundo moderno aún no comprende por completo. Otros hablan de fuerzas místicas e intervención divina. Pero, independientemente de las razones, este enigma sigue sin resolverse, despertando la imaginación. Se dice que cuando la noche envuelve el puente y la luna ilumina sus elegantes formas, se pueden escuchar susurros de antiguas voces, llenando de miedo y reverencia a quienes las escuchan. En la oscuridad de la noche, según la leyenda, se puede ver cómo las piedras empiezan a emitir una tenue luz, como si volvieran a la vida y recuperaran su poder mágico. En 2002, imágenes satelitales tomadas por la NASA confirmaron la existencia de una estructura submarina que conecta India con Sri Lanka. En las imágenes se puede ver algo que se asemeja a una carretera artificial o una cadena de islas y arrecifes que se extiende bajo el agua a lo largo de una antigua ruta comercial. Algunos investigadores afirman que esta estructura podría haber sido construida por el hombre, aunque no hay pruebas científicas definitivas al respecto. Las esferas de piedra de Costa Rica, más de 300 esferas de piedra perfectamente redondas, descubiertas en las selvas. Aún se desconoce quién las creó y con qué propósito. Algunos sugieren que podrían haber sido parte de estructuras astronómicas o rituales antiguas. En los densos bosques tropicales de Costa Rica, entre la vegetación verde, se esconde uno de los enigmas más intrigantes del mundo antiguo. Estas misteriosas esferas de piedra perfectamente redondas, esparcidas por los paisajes costarricenses, inspiran asombro y admiración a quienes se atreven a explorarlas. Gigantescas esferas de piedra, perfectamente esféricas, como si hubiesen sido esculpidas por maestros artesanos, yacen como artefactos olvidados de otra época. Estas esferas varían en tamaño, desde pequeñas hasta verdaderos monolitos que pesan varias toneladas. Las esferas fueron descubiertas en la década de 1930, cuando el ingeniero estadounidense Claude Shepard y sus colegas comenzaron a encontrarlas en diversas partes de la región, especialmente en un área conocida como delta del río Terraba. Las piedras estaban dispersas por todo el terreno, y su precisión geométrica sorprendió a los investigadores. Las esferas parecen tan perfectas que se tiene la sensación de que pudieron haber sido creadas utilizando tecnología avanzada. Las esferas en sí mismas atraen la atención, pero aún más misteriosos son sus posibles propósitos y significados. Algunos científicos sugieren que estas piedras podrían haber sido usadas con fines rituales o astronómicos. Su disposición y forma podrían señalar algún tipo de dispositivo astronómico o calendario antiguo, aunque ninguna de estas teorías ha sido confirmada definitivamente. Las culturas antiguas que podrían haber creado estas esferas siguen siendo un misterio. Según una teoría, podrían ser obra del pueblo conocido como los Diquís, que habitaba esta región 1000 años antes de la llegada de los europeos. Sin embargo, se sabe muy poco sobre esta cultura, y gran parte de ella ha desaparecido hace mucho tiempo, dejando solo estas piedras como testigos de su existencia. Algunos habitantes locales creen que las esferas de piedra fueron creadas por deidades o seres sobrenaturales que poseían conocimientos inaccesibles para el hombre moderno. Otros afirman que estas piedras tienen un poder mágico que puede influir en el destino y la suerte de quienes las tocan. La montaña Kailas, un misterio sin resolver del Tíbet, es considerada sagrada en el hinduismo y el budismo. Tiene una forma perfectamente simétrica, y nadie ha podido escalar su cima. Todos los intentos han fracasado, como si una fuerza invisible la protegiera. Las leyendas dicen que la montaña oculta un portal a otras dimensiones o que incluso es el hogar de los dioses. Los investigadores modernos han notado fenómenos extraños alrededor del Kailas, cambios repentinos en el tiempo, alteraciones en la percepción del espacio y otras anomalías.
La cima de la montaña atraviesa el cielo a una altura de 6.638 metros, y su cumbre cubierta de nieve brilla como una joya resplandeciente entre las alturas. Kailas es considerada sagrada por 4 religiones mundiales: el hinduismo, el budismo, el jainismo y el bon, y es objeto de profunda devoción y veneración. Sin embargo, tras este trasfondo se esconden sorprendentes misterios que solo aumentan su reputación mítica. Uno de estos aspectos son los espejos enigmáticos que, según la leyenda, se encuentran en la cima de la montaña o en sus alrededores. Estos espejos, según las antiguas historias, poseen un poder increíble, son capaces de reflejar no solo el estado físico, sino también el estado espiritual de quienes los contemplan. Los lugareños y peregrinos afirman que los espejos tienen la capacidad de mostrar el verdadero rostro de una persona, sus miedos y deseos internos. Se dice que aquellos que han podido mirar en estos espejos experimentan profundas revelaciones o pasan por poderosas transformaciones espirituales. Algunos incluso creen que estos espejos pueden reflejar visiones del futuro o permitir echar un vistazo a los secretos más profundos del universo. La montaña Kailas, que se alza majestuosa en el corazón del Tíbet, no solo simboliza las aspiraciones espirituales, sino que también está rodeada de oscuridad y tragedias. Las historias de aquellos que han experimentado su poder desconocido están envueltas en terror. A principios del siglo XX, un grupo de exploradores dirigido por el escocés Edward Henderson emprendió una expedición arriesgada a la montaña Kailas. Su objetivo era determinar la composición geológica de la montaña. Al llegar a la zona, los exploradores comenzaron a experimentar sensaciones extrañas e inexplicables. Poco a poco, uno tras otro, los miembros de la expedición desaparecieron. Uno de los miembros del equipo, John Smith, dejó registros en su diario donde describía cómo el tiempo y el espacio a su alrededor comenzaban a distorsionarse. En sus últimas anotaciones, mencionaba extrañas visiones y una sensación de ser absorbido. Varios meses después, los grupos de búsqueda solo encontraron su equipo de campamento y tiendas vacías, sin rastro de los propios exploradores. En la década de 1980, un grupo de peregrinos de India y Nepal emprendió un viaje sagrado a la montaña Kailas con la intención de recorrer la ruta antigua alrededor de la montaña, que se considera sagrada. Pero a medida que se acercaban a la montaña, los participantes comenzaron a mostrar trastornos mentales. Algunos afirmaban escuchar voces, otros se quejaban de pérdida de orientación. Uno de los peregrinos, llamado Ramesh, en un estado de extrema agitación, se lanzó por un precipicio, afirmando que el cielo y la tierra se funden en uno. Posteriormente, su cuerpo fue encontrado en la ladera de la montaña y aunque su muerte fue declarada un accidente, muchos creen que su causa está relacionada con el efecto de la montaña. Los relatos sobre la distorsión del tiempo y el espacio en el monte Kailas son comunes entre viajeros e investigadores. Se dice que en algunas áreas, las personas experimentan la sensación de haber perdido horas enteras o que están viajando en círculos sin encontrar una salida en su ruta. Estos fenómenos suelen ir acompañados de la sensación de una presencia antinatural, distorsión de sonidos y sombras que parecen estar vivas. A finales del siglo pasado, un equipo de alpinistas experimentó de primera mano el devastador impacto de este lugar prohibido. 4 hombres, después de numerosos intentos fallidos de ascender, acamparon cerca del espejo del Valle de la Vida y la Muerte. Los lugareños les habían advertido estrictamente que no lo hicieran, pero los agotados deportistas desestimaron las supersticiones. Y pagaron caro por ello. Días después, los equipos de búsqueda los encontraron. Los hombres, con los ojos vacíos, vagaban sin rumbo al pie de la montaña. Los intentos de hacerlos reaccionar no sirvieron de nada.
La razón los había abandonado por completo. Los evacuaron y los ingresaron para tratamiento. Pero las cosas empeoraron. No pasó ni un año cuando sus cuerpos fuertes y entrenados comenzaron a colapsar. Contrajeron todas las enfermedades propias de la vejez en un corto periodo y fallecieron. Los médicos llegaron a la conclusión de que era como si alguien hubiera acelerado su tiempo biológico. Acelerado tanto que esos alpinistas de 40 años vivieron el resto de su vida en un año y murieron de vejez. El Monte Kailash sigue siendo uno de los lugares más místicos y enigmáticos de la Tierra. Esta cumbre, elevada por encima del mundo, continuará siendo un faro que nos atrae con sus misterios y su belleza infinita. Los cráneos de Paracas. En 1928, la arqueóloga Ruth Sheklo y su equipo descubrieron antiguos cráneos humanos mientras investigaban tumbas en la península de Paracas. Estos cráneos eran más grandes y pesados que los normales, con una estructura craneal diferente. Aunque algunos científicos creen que la forma de los cráneos fue el resultado de deformación intencional, existe una teoría de que los cráneos podrían haber pertenecido a una civilización desconocida o incluso extraterrestre. Los cráneos de Paracas tienen una forma inusual, alargada y extendida. En lugar de la forma redondeada habitual, estos cráneos parecen una elipse o incluso un cono. Esta forma es significativamente diferente de los cráneos estándar. La cultura Paracas existió aproximadamente desde el año 800 a.C. hasta el año 100 después de Cristo en lo que hoy es Perú. A pesar de su avanzada civilización y su compleja estructura social y religiosa, se conservan pocos registros escritos sobre ellos. La principal explicación para la forma anómala de los cráneos está relacionada con la práctica de la deformación craneal artificial, que era común entre los pueblos antiguos de Perú. Esta práctica incluía el uso de diversos métodos para cambiar la forma de la cabeza en los bebés, con el fin de darles una forma específica. Se utilizaban vendas, aros o dispositivos especiales para crear estas formas alargadas o extendidas de cráneo. Algunos científicos sugieren que los cráneos alargados podrían haber sido un marcador de identidad étnica o social. Es posible que dicha deformación se utilizara para indicar pertenencia a un grupo social específico o para demostrar estatus. Sin embargo, los cráneos de Paracas no eran normales. Su volumen cerebral era hasta un 25% mayor y eran un 60% más pesados que los de un ser humano promedio. La deformación artificial podía alterar la forma del cráneo, pero no podía aumentar su volumen o masa. Además, el análisis de ADN de estos cráneos arrojó resultados inusuales que no encajan en el esquema estándar de la evolución humana, lo que plantea muchas preguntas. La anomalía de estos cráneos ha dado lugar a numerosas teorías que van más allá de la antropología convencional. Una de las hipótesis más audaces, apoyada por algunos defensores de la ufología, sugiere que los cráneos de Paracas podrían pertenecer a una civilización alienígena antigua que alguna vez visitó la Tierra. La idea de que los cráneos alargados podrían pertenecer a extraterrestres no es nueva. En la cultura popular, los extraterrestres a menudo se representan con cabezas grandes y ojos almendrados. Los teóricos sugieren que los habitantes de Paracas podrían haber intentado imitar a sus llamados dioses al alargar sus cráneos de forma artificial, lo que explicaría la tradición de la deformación craneal en la región. El estudio genético mostró que el ADN mitocondrial, transmitido por la línea materna, en los cráneos de Paracas contenía mutaciones desconocidas que nunca se habían encontrado en poblaciones humanas. Estas mutaciones sugieren que los seres con estos cráneos eran tan genéticamente diferentes de los humanos que no podían clasificarse en grupos humanos conocidos. Algunos investigadores incluso han afirmado que podrían pertenecer a una especie desconocida por la ciencia o a un híbrido entre especies.
¿Qué opinas al respecto? Si te ha gustado el video, dale me gusta y suscríbete al canal para descubrir cuántos secretos sin resolver guarda nuestro planeta. Nos vemos en próximos videos.